Buenos libros, ¿cómo están? Yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. Un nuevo año acá en Piedra Libro. Muy contento de volver a hacer un video con ustedes y en esta ocasión, como no podía ser menos, vamos a hablar del balance de lecturas del año 2018, el año pasado. Durante el 2018 leí bastantes más libros que en el 2017, casi el doble. Y algo que influyó muchísimo en eso fue que ya no estoy cumpliendo horarios en la universidad, por lo que tuve más tiempo libre para dedicarle a lecturas de ocio, habiendo relegado un poco todo lo que eran lecturas académicas. Otra cosa interesante que me pasó durante el 2018 es que leí muchos libros en formato digital. De hecho, prácticamente la mitad de los libros que leí fueron en el Kindle o en formato digital de algún tipo. Esto también puede ser que tenga una explicación, y es que estuve viajando bastante, no solamente entre ciudades, sino también dentro de mi ciudad, y leí mucho en el transporte público, así que en general estuve leyendo a la par un libro físico y un libro digital para los momentos en los que estaba en el transporte público o esperándolo o en esas situaciones medio de paso. Según Goodreads, durante el 2018 leí 37 libros, pero según mi propio diario de lecturas, el número asciende a 46. Esto es por dos razones. Una, porque algunos de los libros que leí no aparecen en la plataforma de Goodreads, y otra es que al menos dos de esos libros que leí eran en realidad dos tomos en uno, o sea, eran dos libros que habían sido maquetados como uno solo. Algo que tuve bastante presente durante el 2018, que lo había hecho a propósito, fue comenzar a distinguir cómo son mis hábitos de lectura en cuanto a la cantidad de autores y de autoras que leo. Esto es algo que habíamos planteado en el primer video del 2018, hacer más conscientes las lecturas como una problemática de género, atravesadas por una problemática de género, pero personalmente quise establecer el 2018 como un año cero, y aunque tenía esa problemática presente, no solamente por las lecturas, sino también por algunos trabajos personales académicos que estuve realizando, que ya les comenté en videos anteriores, no me centré específicamente en leer mujeres para ver cuáles eran mis números, cuáles eran mis porcentajes, si yo no me exigía eso en particular. Los números son realmente llamativos. Este año, de los 46 libros que leí, solo 13 libros fueron escritos por mujeres. Voy a hacer una salvedad y voy a poner 13,5 para poder establecer también en este número aquellas antologías. Leí 3 antologías de diferentes autores y en las 3 aparecía al menos una autora, entonces vamos a ponerle un 0,5 para hacer un poco relativo ese número. Pero más allá de eso, esto representa un 28% de mis lecturas escritas por mujeres, de mis libros fueron escritas por mujeres. Es un número realmente alarmante. Eso si nos basamos en el número de libros, y si nos basamos en los autores de forma individual. De 36 autores tomados de forma individual, solo 8 fueron mujeres, que es un 22%. Quiero recalcar lo alarmante que es esto como punto de partida, porque personalmente siento que soy una persona que tiene bastante acceso a libros de diferentes géneros, a libros de diferentes países, a libros de diferentes formatos, que me intereso por buscar lecturas nuevas, que me intereso por recorrer librerías, bibliotecas y almacenes de libros, y que aún teniendo todo ese acervo y un interés personal por la problemática de género, mi acercamiento a autoras mujeres es muy bajo. Imagínense ustedes personas que solamente leen 5, 10 libros al año, o que no tienen un acceso o un interés personal por indagar más en estas problemáticas. Es muy probable que en todo el año no lean ninguna mujer. Y esto, como ya habíamos hablado en el primer video del año pasado, no es algo inocente. Está marcado por muchas relaciones de poder, está marcado por toda una industria editorial que le da más visibilidad a los autores, porque las autoras existen, están, y no tenemos acceso a ellas. Así que bueno, ya tengo esos números del 2018 como punto de partida para empezar a revertir esa situación, para empezar a conocer esa situación más a fondo, y es algo que me interesa muchísimo hacer, y que además me gustaría incentivarlos a que lo hagan, a que presten atención a las lecturas que están teniendo y que se pregunten por qué están accediendo a esos libros y no a otros, además del interés personal. Y no digo que esté mal, sino que presten atención, que sean conscientes de que ese problema existe. Según Goodreads, el libro más popular que leí fue 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini, y el menos popular fue Cómo vienen se van de Chase,
aunque leí varios libros que tenían 0 reseñas en Goodreads. Goodreads da la posibilidad de calificar los libros con un máximo de 5 estrellas. Mi promedio de calificación fue de 3,7, que es un poquito más bajo que lo que tuve en el 2017. Pero bueno, las calificaciones son personales y bastante subjetivas, por no decir 100% subjetivas. Así que están ahí, hay que tomarlas con pinzas. Como ya les había comentado, más o menos la mitad de los libros que leí fueron en físico y la mitad en digital. Así que voy a dividir este balance en 2 videos. En el video de hoy les voy a comentar solamente los libros que leí en físico y en el próximo aquellos que leí en digital. Así me da la posibilidad de darles 2 o 3 palabras de cada uno de los libros y que no sea solamente una lista de títulos y de autores. Aunque igual sí va a ser bastante rápido, en todo caso, ustedes ya saben que si quieren alguna reseña en particular de algún libro que les interesa, me lo pueden pedir en los comentarios. De aquellos libros que ya tienen reseña van a quedar los links en el mostrar más de la descripción, por supuesto, para que vayan a visitarlos si todavía no lo hicieron. Así que mi lista de lecturas físicas del 2018 es la siguiente: Tiempo de Dragones, El elegido en su soledad, de Liliana Bodoc. Este es el segundo libro de la tetralogía de Tiempo de Dragones. Tuve muy presente a Liliana Bodoc durante el 2018, no solamente por los libros que leí de ella, sino también porque en febrero falleció. El 6 de febrero del 2018 Liliana Bodoc falleció sorpresivamente. Ese mismo día nosotros hicimos una transmisión en vivo con Marina Escribe y con Emir Andrés, que fue nuestro pequeño homenaje a una autora que creo que los tres nos gusta muchísimo y que yo particularmente la tengo muy arriba. Así que fue un año para recordarla de principio a fin. Operación Lugones, de Diego Arandojo y Ramiro San Honorio. El poemario tercero, de Ana María Alemán, que este es uno de los libros que califiqué con 5 estrellas de una forma muy subjetiva porque Ana María Alemán es mi tía. Este es su tercer libro, como dice el título, de poemas muy personales, muy hermosos y que me parece muy interesante conocer. Por lo menos es la primera vez que me sucede en que conozco tan personalmente a la persona que escribió el libro, y es todo un orgullo verlo en físico, verlo en las librerías. Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. Este libro me encantó. Le puse 3 estrellas en Goodreads y según mi amigo Santi, la reseña escrita que hice daba para 4 o 5 estrellas. Pero tuve mis razones para hacer esa reseña tan paradójica o tan incongruente. Y es que algunos de los cuentos que pertenecían a Crónicas Marcianas yo ya los había leído anteriormente durante mi vida y en realidad no tenía recuerdo de haberlo hecho, lo que dice bastante de mi relación con el libro. Me encantaron en el momento, pero me habían sido olvidables y no entiendo muy bien por qué. Es un libro muy bueno, algunos de los cuentos son mejores que otros, por supuesto, pero me encantó a rasgos generales. Alma de héroe y corazón de rey, de Daniela Suárez, que es un libro que me compró mi amiga Felicitas en la Comic Con y le agradezco muchísimo porque extraño ir a la Comic Con por este tipo de cosas, por encontrarme con gente tan interesante como Daniela. Estoy por comenzar la segunda parte de esta trilogía de Alma de héroe y corazón de rey, que es una fantasía épica muy fresca y muy original. Sucedió en colores, de Liliana Bodoc, con las ilustraciones de Pablo Bernasconi. Este libro tenía algo que me causó curiosidad y es que se llama Sucedió en colores. Todos los cuentos tratan específicamente de algún color. Las ilustraciones son hermosísimas y la edición es en blanco y negro, lo que no puedo entender por qué. ¿Cómo no se le sacó más jugo a esa parte que tiene el libro, que se llama Sucedió en colores? Pero bueno, es algo que nunca sabremos. Se lo pregunté personalmente a Pablo Bernasconi en una de las charlas de él a las que fui y tampoco supo respondérmelo, pero es algo a tener en cuenta. Ese es un libro para sacarle mucho jugo. El cuaderno de Maya, de Isabel Allende, que ya saben que este es un libro que me hizo literalmente viajar al lugar a donde había sido ambientado, lo que me parece muy rescatable del libro. Le tuve que poner 5 estrellas sin dudarlo. Azul Lunala, de Daniel Escolar, una prosa muy argentina, de un momento de la historia también muy argentino, a principios de la década del 80, muy interesante. El Eternauta 2, con el guión de Héctor Oesterheld. El Eternauta El Regreso, que es una tercera parte oficial con el guión de Pablo Maistegui. Yo no tengo mucho acervo de novelas gráficas, cómics o historietas, pero El Eternauta logró quedarse en mi corazón. Es una historia que me encanta, que tiene personajes que me gustan muchísimo y que dentro de la historia popular de mi país también tiene mucho peso social y político, lo que me parece muy interesante. Y me gustaría seguir leyendo las otras historietas, las otras aventuras del Eternauta, como Vienen se van, de Chase, una novela de suspenso, misterio, muerte, un policial bastante negro que me gustó mucho. Se lo presté también a mi papá y él se lo leyó en un solo día, así que le encantó. El fútbol a sol y a sombra, de Eduardo Galeano, una reseña histórica
sobre la historia de los mundiales, con anécdotas de personajes, de jugadas históricas, de partidos históricos, muy crítica, muy política, muy social, que yo la recomiendo muchísimo para ver la otra cara de lo que es el fútbol, o por lo menos una cara que está bastante olvidada. El fútbol de la mano, de Eduardo Sacheri. Esta recopilación de relatos sobre fútbol es un poco más emotiva, un poco más personal, y tal vez me costó un poco sentirme identificado con algunas de las cosas porque no soy una persona muy fanática del fútbol. Sin embargo, está bueno para comprender la pasión que puede llegar a despertar en ciertas personas este deporte. Estos dos libros los leí durante el mes de junio, que fue el Mundial de Fútbol en Rusia en el 2018. 10 cuentos de lobos de Jean-François Bladet. Este libro lo busqué porque mi mamá estaba haciendo una semana de lecturas en el jardín de infantes donde trabajaba en ese momento, sobre el lobo justamente. Creo que porque el lobo había sido la mascota oficial del Mundial de Fútbol, y como los niños estaban bastante pendientes de eso, relacionaron los trabajos con la figura del lobo para alejarlos un poco del fútbol y aún así relacionarlos con lo que ellos estaban viviendo. Esta antología de cuentos no me gustó demasiado, me parece que los cuentos eran muy tradicionales y hacían referencia a muchas cosas a las que yo no me pude sentir identificado. 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini. Este es un libro que saqué de una de las bibliotecas públicas de mi pueblo. Me hubiese gustado sacar más libros de la biblioteca, sin embargo no entiendo muy bien por qué no lo hice, pero es algo que este 2019 pienso revertir. Me quiero acercar más a la biblioteca, específicamente a esa biblioteca que pertenece al hospital público de mi pueblo también, depende del departamento de salud mental, y estuve transitando mucho ese ambiente del hospital y me parece que el sector de biblioteca es un lugar muy importante a rescatar. Además es abierto a todo el público, no solamente a la gente, no solamente a los médicos o a la gente que está haciendo un tratamiento en el hospital, lo que me parece muy interesante. 1000 soles espléndidos es una historia que me encantó, o son dos historias en realidad de dos mujeres diferentes. La hembra de nuestra especie, de Joyce Oates, perdón mi pronunciación. Estos son varios cuentos de mujeres que se rebelan contra una situación en particular, se desatan y deciden liberarse y liberar todas sus pasiones. También algunos me gustaron más que otros, pero el balance general fue muy bueno. Está muy bien narrado, podemos meternos en la cabeza de esas mujeres y sentir cómo ese mundo en el que viven, muy diferente todas ellas, pero tenían en común que algo las iba presionando hasta que explotan y suceden cosas inimaginables. Italparca, de varios autores. Esta es una antología de terror que nos trae la editorial Santa Guadaña, que ya son amigos de esta casa. Varios cuentos de terror ambientados en ferias y parques de diversiones. Muy buenos todos, como siempre un terror muy fresco, muy argentino, grotesco, macabro, muy sensitivo, todos los cuentos muy originales. Una selección de poemas de amor de varios autores, algunos conocidos, otros no tanto, por lo menos para mí, algunos más clásicos, otros modernos. Este es un libro que encontré de casualidad mudándome de un lugar a otro. Yo sabía que lo tenía, o sea, cuando lo vi recordé que lo tenía, no lo había leído nunca y estaba por regalarlo o donarlo. Y ordenando me puse a leer al azar y cuando me quise dar cuenta estaba sentado leyendo poemas muy interesantes de amor. Tal vez fue el momento particular en el que estaba viviendo. A veces los libros o las historias nos caen en momentos particulares y estamos predispuestos a recibirlas. Creo que eso pasa muy a menudo y con los poemas indudablemente pasa mucho más. Todo lo que leí este año 2018 en poemas está más relacionado con mi historia personal que con el libro en particular. Eso me parece bastante curioso. Y finalmente la guía pop-up de Hogwarts con los mapas de Hogwarts que aparecen en la película. Este es un regalo que me hicieron para la Navidad y es realmente hermoso. Quiero mostrárselos en un video en particular. Todavía no lo desplegué totalmente porque uno puede verlo pasando las páginas de a una, pero también tiene la posibilidad de armarlo completamente. Mide más o menos 1 metro por 1 metro, lo que me parece fantástico. Es realmente muy hermoso para cualquier coleccionista y fan de Harry Potter. Así que bueno, estos fueron los libros en físico que leí durante el 2018. Ya saben que si quieren que hable en profundidad de alguno me lo dicen. Me gustaría que me comenten ustedes si leyeron algunos de estos libros, qué piensan sobre ellos, cualquier cosa que quieran comentarme. Saben que me encanta leerlos y responderles.
Y nos vemos en el próximo video con los libros en digital del 2018. Gracias una vez más por estar ahí, gracias por compartir un rato conmigo. Nos vemos la próxima y chao.